En este video vamos a repasar los conceptos más importantes del tema de propiedades coligativas. En este video no vamos a ver el tema de cómo calcular el factor de Van Hoff, ya que este es más práctico verlo en un ejercicio. Entonces, si quieren consultar cómo se calcula el factor de Van Hoff, consulten el video de ejercicios del tema de propiedades coligativas. Empecemos por diferenciar una propiedad coligativa de lo que se conoce como propiedades constitutivas. Esto esencialmente porque es muy común en los exámenes pregunten por ya sea la diferencia o tal vez identificar una o la otra. Entonces, una propiedad coligativa y la esencial diferencia es que depende de el número de partículas. De eso depende. La propiedad coligativa depende de la naturaleza de la sustancia. Esa es la diferencia. Una depende del número de partículas, otra depende de la naturaleza de la sustancia. Entonces, cuando hablamos del número de partículas, hacemos referencia directa a que depende de la concentración. Pero el hecho de que sea específicamente el número de partículas implica que va a haber un ligero cambio cuando yo tengo especies que son electrolitos fuertes contra las especies que se clasifican como electrolitos débiles o no electrolitos, lo cual en el video de ejercicios queda mucho mejor explicado. Ahora, las propiedades constitutivas, por poner un ejemplo, son la viscosidad o la densidad o la conductividad. Propiedades coligativas son solo 4. Vamos a escribirlas. La primera, disminución en la presión de vapor. La segunda, aumento en la temperatura de ebullición. La tercera, disminución en la temperatura de congelación. Y por último, aumento en la presión osmótica. Noten que todas las propiedades coligativas suenan a cambios. Una disminución implica un cambio de algo que era un cierto valor y pasó a un valor más pequeño. O un aumento que habla de que del valor inicial obtuve un valor más alto. Entonces, ese cambio o aumento hace referencia a algo en específico. Por ejemplo, hablaremos de la temperatura de ebullición, que en mi opinión tal vez es la propiedad que más fácil es entender. Nosotros conocemos que el agua a una atmósfera ebulle a 100 grados Celsius. ¿Okay? El agua es un disolvente. Entonces nosotros decimos que esta es la temperatura de ebullición y en la simbología le colocan un circulito aquí arriba. Ese circulito quiere decir que esa es la temperatura de ebullición del disolvente puro. ¿Y con respecto a qué es que yo voy a evaluar ese aumento o esa disminución de lo que sea que tengo de temperatura de ebullición? Contra, y lo escriben de esta forma usualmente, temperatura de ebullición. Esta temperatura de ebullición es de el agua más un soluto. ¿Ok? Entonces, lo que yo comparo en todas las propiedades coligativas, sea presión, temperatura, de vapor, congelación, osmótica, lo que sea, en todas las propiedades coligativas, lo que yo estoy evaluando es, por ejemplo, ebullición. ¿Cómo era la temperatura cuando yo tenía el disolvente puro? ¿Y cómo es esa temperatura ahora que tengo el disolvente más un soluto? O sea, una disolución. Lo mismo con la presión de vapor. ¿Cómo era la presión de vapor cuando tengo el disolvente solito en estado puro? ¿Y cómo es la temperatura de
la presión de vapor de ese mismo disolvente, pero ahora en una disolución con un soluto. Siempre se me va a cumplir que esa disminución o ese aumento es a un aumento de concentración. O sea, que yo tengo una disminución de presión de vapor ante un aumento de concentración. Yo tengo un aumento de temperatura de ebullición a un aumento de concentración. Todos ellos hacen referencia a que si yo aumento la concentración de la disolución, el resultado que voy a tener es una disminución en la presión de vapor, un aumento en la temperatura de ebullición, una disminución en la temperatura de congelación y un aumento en la presión osmótica. Todos ellos corresponden a aumentos de concentración y básicamente su efecto. Hablemos de cada uno por separado. El primero, que es la disminución en la presión de vapor, hace referencia a que en el caso de que yo tengo un recipiente con agua, nada más agua, o sea, el disolvente puro, a las moléculas de agua les es más fácil escapar que cuando yo tengo exactamente el mismo recipiente, pero con un soluto presente. Porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos moléculas de agua dispersas por todo el líquido, en ambos casos. Una moleculita de agua en un punto va a adquirir suficiente energía para poder escapar del líquido en forma de gas. Entonces, esta molécula de agua adquiere energía y empieza a viajar hacia arriba, como una burbuja. Cuando llega a la interfaz, ella ejerce una presión, que es lo que conocemos como presión de vapor. Es la presión que ejerce la molécula o la burbuja de gas del disolvente en la interfaz para poder escapar hacia la atmósfera. Resulta que esa misma molécula, con la misma cantidad de energía que adquirió, empieza a viajar hacia arriba de la misma manera en esta otra disolución. Pero tiene el inconveniente que hay moléculas no solo de agua, sino que hay moléculas de otro soluto. Entonces, si lo viéramos en nivel microscópico, esta molécula de agua al viajar va a chocar contra las moléculas del soluto y va a ir perdiendo energía y perdiendo energía y perdiendo energía. De tal forma que cuando llegó finalmente a la interfaz, ya no tiene la misma presión para poder escapar. Entonces, por eso la presión de vapor disminuyó. Nosotros en síntesis decimos lo siguiente: a mayor concentración efectiva, menor será la presión de vapor. Y a mayor concentración efectiva, mayor será el cambio en la presión de vapor. Usualmente a veces preguntan o por uno o por el otro, entonces dejo los dos explicados. Hablemos ahora del aumento en la temperatura de ebullición. Este se relaciona mucho con la presión de vapor. Ya entendemos que yo, al tener un soluto presente, las burbujas de disolvente, al calentarse, pierden energía. Entonces, la energía con la que esta burbuja llegó a la interfaz no es la misma a la energía con la que esta burbuja llega a la interfaz. Si estamos, por ejemplo, a la misma temperatura. Por ejemplo, esta burbuja logra escapar a 100 grados Celsius. Pero esta burbuja, por el efecto que genera el soluto, ya no escapa, no ebulle. ¿Qué pasa entonces? Que para yo lograr la ebullición necesito darle más energía. Y entonces, ¿qué sucede? Aumento la temperatura. Entonces, digamos que ya no ebulle a 100, sino que ebulle a 105. Así, de esa forma, adquiere la suficiente energía para, si se recuerdan, chocar contra todas
las moléculas de soluto y poder escapar hacia la atmósfera. Por eso es que la temperatura de ebullición aumenta. Nosotros decimos en síntesis que a mayor concentración efectiva, mayor tendrá que ser la temperatura de ebullición. Y a mayor concentración efectiva, mayor será el cambio en la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición a veces también la evalúan como una fórmula. Esta fórmula dice que el cambio en la temperatura de ebullición es igual al factor de Van Hoff por la constante ebulloscópica por la concentración molar, en caso de que requieran hacer el cálculo. La tercera propiedad es disminución en la temperatura de congelación. Aquí sucede también un efecto de disminución por tener un soluto presente, simple y sencillamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros conocemos que a el nivel del mar, a presión atmosférica de una atmósfera, el agua se congela a 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que sucede cuando el agua se congela? Lo que sucede es que las diferentes moléculas, digamos como que se empiezan a juntar entre sí. Se unen tanto que se compactan y forman un sólido. Entonces, todas estas moléculas se empiezan a unir. Pero cuando yo tengo un soluto presente, yo tengo que ese soluto interrumpe, o digamos que por así decirlo, obstaculiza ese efecto de las moléculas de agua de compactarse. Porque aquí tengo esas moléculas de soluto que estorban. Entonces, el agua no se logra compactar de igual manera que lo haría sin el soluto a esa temperatura. Entonces, acá yo tengo ya hielo formado, pero aquí no. ¿Qué es lo que sucede entonces o qué es necesario para yo poder formar el hielo? Necesito disminuir la temperatura. Entonces, digamos que acá, para poder formar exactamente el mismo cubo de hielo, necesito una temperatura menor. Nosotros decimos, de forma sencilla, que a mayor sea la concentración efectiva, menor será la temperatura de congelación. Y a mayor será la concentración efectiva, mayor será el cambio en la temperatura de congelación. Recordemos que hablar del cambio es hablar de cuánto era la temperatura de congelación cuando un disolvente estaba puro respecto a cuánto es la temperatura de congelación cuando a ese disolvente yo le agrego un soluto. Y esta temperatura de congelación también se calcula a veces. Decimos que el cambio en la temperatura de congelación es el factor de Van Hoff por una constante de congelación por la concentración molar. Y como última propiedad coligativa tenemos el aumento en la presión osmótica. La presión osmótica sí se compara entre dos disoluciones, no entre un disolvente puro y una disolución. El asunto con la presión osmótica es el siguiente. Imaginemos que en un recipiente yo tengo dos disoluciones, una de cloruro de sodio con esta concentración, 20 molar, y otra de perclorato de calcio de 0.5 molar. Ya estos son sus concentraciones efectivas. ¿Qué sucede? Que la ósmosis se define, pongan mucha atención, como el paso del disolvente del medio menos concentrado al más concentrado. Ok, ¿quién es mi disolvente? El agua. Él es mi disolvente. Ok, entonces es el paso del disolvente. ¿De dónde a dónde? Del medio menos concentrado, o sea, de él es mi medio menos concentrado, al medio más concentrado. O sea, que va a ir, el disolvente va a pasar por la pared porosa del medio menos concentrado al más concentrado. ¿Cuál es el chiste de la ósmosis? Lo que sucede es que es un proceso natural en el cual el disolvente pasa a ese medio
más concentrado para disminuir su concentración. De tal forma que pasas de 20 molal y eventualmente a un valor menor, 10 molal, digamos que 8 molal. Mientras que la disolución menos concentrada va a pasar de 5 molal tal vez a 3 molal y eventualmente a 8 molal también, hasta el punto en el que las concentraciones se igualan, y ahí es donde la ósmosis para. Pero la presión osmótica es la presión que yo ejerzo sobre el medio menos concentrado. Acá va la presión. Yo tengo que ejercer presión osmótica para evitar la ósmosis y que esas concentraciones no me cambien. Entonces, la presión osmótica se define como la presión que se ejerce sobre el medio menos concentrado para evitar la ósmosis del disolvente. Siempre recuerden que es sobre el medio menos concentrado. Y esa presión tiene una fórmula también. A pesar de que calculamos presión, usualmente encontrarán en los libros que se pone un valor de pi, pero no es 3,14, eso significa presión. Eso es igual a la concentración molar por el factor de Van Hoff por la constante del gas ideal por la temperatura. Y en síntesis decimos que a mayor sea la diferencia de concentración efectiva, mayor presión osmótica habrá que aplicar. Cuando hablamos de esa diferencia, hablamos de, por ejemplo, en el recipiente, la diferencia que hay entre 20 y 0.5. En este caso, pues de 19.5 molal. Si esa diferencia es todavía mayor, la presión osmótica que tengo que aplicar es también más grande. Y con eso explicamos lo esencial del tema de propiedades coligativas.